Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver este nuevo problema de conversiones. Tenemos la siguiente pregunta. Nos comentan, el bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcar, producida a partir de la caña de azúcar o de la remolacha. Se tienen los siguientes datos para la producción de bioetanol desde caña de azúcar. 1 hectárea de cultivo de caña de azúcar produce anualmente 21.560 kilogramos de azúcar, que permiten producir 5.700 litros de etanol. La energía necesaria para producir 1.000 litros de bioetanol es 4.607 megacalorías y la energía contenida en los 1.000 litros de bioetanol producido equivalen a 23,472 megajoules. Determine lo siguiente. Pregunta A. La superficie de cultivo en metros cuadrados de caña de azúcar necesaria para producir 1 metro cúbico de etanol y la cantidad de azúcar que se produce. Pregunta B. Realiza el balance energético entre la cantidad de energía necesaria para producir 1 metro cúbico de etanol y la energía disponible a partir de esa cantidad de combustible producido. Expresa el balance térmico en porcentaje. Pregunta C. La tonelada equivalente de petróleo es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo. ¿Cuántos metros cúbicos de bioetanol equivalen a una tonelada equivalente de petróleo? Y como dato nos dan las siguientes equivalencias. Una caloría equivale a 4,184 joules, 1 hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros y una tonelada equivalente de petróleo equivale a 41,868 gigajoules. Entonces, para resolver este ejercicio hay que tener en cuenta las siguientes equivalencias, ¿no? Primero tenemos que 1 hectárea produce, por dato, 1 hectárea produce 21.560 kilogramos de azúcar. Y a su vez produce 5.700 litros de etanol. Le vamos a poner etanol. Y por otro lado tenemos que 4.607 megacalorías se usan para producir 1.000 litros de bioetanol. Y estos 1.000 litros de bioetanol nos generan 23,472 megajoules. Ahora vamos a responder la primera parte de estas preguntas, que es la A. Nos piden determinar la cantidad, o mejor dicho, la superficie de cultivo y la cantidad de azúcar que se genera al momento de producir 1 metro cúbico de etanol. Entonces, primero empecemos con la superficie de cultivo. Nosotros queremos saber cuánto de superficie, que le vamos a llamar X, se necesita para producir 1 metro cúbico de etanol. Y nosotros, por dato, conocemos que 1 hectárea produce 5.700 litros. 5.700 litros de etanol. Que lo tenemos aquí arriba. 5.700 litros de etanol. Sin embargo, como podemos ver aquí, esto está en metros cúbicos. Entonces tenemos que hacer la conversión de litros a metros cúbicos. Entonces hacemos también, por dato, que nos lo dan aquí al final, 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Litros con litros se va. Y esto me da un total de 5,7. 5,7 metros cúbicos. Entonces, 1 hectárea me genera 5,7 metros cúbicos de etanol. Entonces, procedemos a hacer esta regla de 3 para determinar la superficie necesaria
para generar 1 metro cúbico de etanol. Entonces, hacemos lo siguiente. 1 hectárea por 1 metro cúbico sobre 5,7 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se va. Y me queda 1 hectárea sobre 5,7. Sin embargo, aquí me lo piden en metros cuadrados. Entonces yo tengo que hacer la conversión. 1 hectárea, ¿ok? 1 hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Esta información también nos la dan al final de la pregunta. Entonces, hectárea con hectárea se va. Y como resultado final tenemos que la superficie necesaria para generar 1 metro cúbico de etanol es 1754,39 metros cuadrados. Y esa es la primera parte de esta pregunta. Ahora vamos con la cantidad de azúcar que se produce, ¿no? La vamos a llamar Y a la cantidad de azúcar. Entonces, quiero saber cuánta cantidad de azúcar se utiliza para producir 1 metro cúbico. Y por dato, nosotros conocemos que para producir 5,7 metros cúbicos de etanol se utilizan 21.560 kilogramos, ¿no? Se producen 21.560 kilogramos. Entonces aquí nuevamente aplicamos esta regla de 3 y calculamos la cantidad de azúcar requerida. 1 metro cúbico por 21.560 kilogramos sobre 5,7 metros cúbicos. Y esto me da un total de 3.783,46 kilogramos. Y de esa forma hemos determinado tanto la superficie en metros cuadrados como la cantidad de azúcar que se produce al momento de generar 1 metro cúbico de etanol. Ahora procederemos con la parte B de este ejercicio. Nos piden realizar un balance energético entre la cantidad de energía necesaria para producir 1 metro cúbico de etanol y la energía disponible a partir de esa cantidad de combustible producido. Nos piden también expresar el balance térmico en porcentaje. Ok, para esto vamos a utilizar esta segunda equivalencia que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que para producir 1.000 litros de bioetanol consumimos en energía 4.607 megacalorías y se producen finalmente 23,472 megajoules. Entonces, para eso, primero vamos a realizar esta conversión de calorías a joules, ¿no? Tenemos que 4.607 megacalorías son utilizadas al inicio. Y esto lo vamos a pasar a megajoules. Y por dato conocemos que una caloría es equivalente a 4,184 joules. Caloría con caloría se va. Y esto me da un total de 19.275,688 megajoules. ¿Sí? Y también por dato tenemos que la energía generada o producida, que la vamos a llamar EP, energía producida, es de 23,472 megajoules. Y esta es la energía necesaria o energía requerida para producir esta otra cantidad de energía. Entonces ahora procedemos a calcular este balance energético, ¿no? Balance energético. Para ver si es o no conveniente este gasto energético que estamos teniendo. Entonces, esto nos lo piden a nivel porcentual y esto se calcula de la siguiente manera.
tenemos que la energía producida menos la energía necesaria sobre la energía necesaria. Energía necesaria. Y como es en porcentaje, por 100%. Entonces, estos datos de aquí los ingresamos, los reemplazamos dentro de esta fórmula y nos da un total de menos 99,88%, ¿no? ¿Y por qué menos? Porque como podrán ver, yo utilizo una mayor cantidad de energía de la que se produce, ¿no? Es decir, gasto más de lo que obtengo y por eso este balance energético es negativo. Y esa sería la respuesta a esta parte B del ejercicio. Ahora vamos a resolver la parte C del ejercicio. Nos dicen que una tonelada equivalente de petróleo es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo. ¿Cuántos metros cúbicos de bioetanol equivalen a una tonelada equivalente de petróleo? Ok, aquí de igual manera tenemos que hacer una conversión bastante sencilla, ¿sí? Entonces tenemos que una tonelada equivalente de petróleo nos da 41,868 gigajoules por dato, ¿no? Que lo tenemos aquí al final. Y a su vez, un metro cúbico nos da una cantidad de energía producida de 23,472 megajoules. Entonces, lo que debemos hacer acá es una conversión bastante sencilla, ¿no? Tenemos que una tonelada equivalente de petróleo es igual a un metro cúbico por 41,868 gigajoules sobre 23,472 megajoules. Recordemos reemplazar las gigas y los megas. Este es 10 a la 9 y este es 10 a la 6. Y una tonelada equivalente de petróleo nos da un total de 1783,74 metros cúbicos. De bioetanol, ¿no? Bioetanol. Y esa sería la respuesta a la pregunta C. Y con eso estaríamos concluyendo las respuestas de esta pregunta. Si tienen cualquier duda o consulta adicional, déjenla en los comentarios y nos vemos en el siguiente ejercicio.